Esa noche, el magnate no quería vivir más. Con el alma rota y los bolsillos llenos, detuvo su coche frente a un río, decidido a terminar con todo. Pero justo cuando dio el primer paso, un llanto lo detuvo. Un bebé abandonado, flotando en la oscuridad. Saltó al agua sin pensarlo, y lo que encontró cambiaría su destino para siempre. Porque ese bebé, aquel pequeño milagro que salvó del río, era su propia hija. Una historia real de vida, una historia emocionante, una historia que demuestra que el poder del amor puede rescatar hasta el corazón más perdido. Si crees en las segundas oportunidades, si alguna vez el destino te devolvió lo que creías haber perdido, entonces esta historia es para ti. Suscríbete ahora, deja tu me gusta y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de amor y perdón que te hará creer otra vez en el amor verdadero. Dicen que el silencio tiene su propio lenguaje, y aquella noche el silencio gritaba. El magnate conducía su coche negro como quien huye de sí mismo, con la mirada perdida entre la lluvia y los recuerdos. Todo lo que había conseguido, dinero, poder, respeto, sonaba vacío dentro de él. Es una historia real de vida que podría pertenecerle a cualquiera que, aún teniendo todo, siente que le falta algo. Y cuando el corazón no encuentra sentido, la mente se convierte en su peor enemigo. Pensó que lanzarse al río sería más fácil que enfrentarse al vacío. Pero el destino, caprichoso, siempre guarda una segunda oportunidad, incluso cuando creemos que todo terminó. Mientras el motor se apagaba, el agua golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo también llorara. Bajó del coche y se acercó al borde, cerró los ojos, respiró hondo y pensó en desaparecer. En ese instante, un sonido pequeño, frágil, atravesó la tormenta. El llanto de un bebé abandonado. Ese llanto no fue casualidad. Fue un reencuentro inesperado entre la muerte y la vida, entre la desesperanza y el amor. A veces, el poder del amor no llega en forma de abrazo, sino en un grito que te pide ayuda justo cuando vas a rendirte. El magnate dudó. ¿Había oído bien? Se inclinó, buscando entre la niebla, y vio algo que se movía en el agua. Era un cesto flotando. Sin pensarlo, saltó. El frío del río le atravesó el cuerpo, pero la adrenalina del amor verdadero, aunque aún no lo supiera, lo hizo nadar con fuerza. Sacó el cesto, temblando, y dentro encontró a una niña diminuta envuelta en una manta. Sus ojos se abrieron, y por primera vez en años, él sintió que alguien lo miraba sin miedo. Esa mirada era la primera grieta en su muro de hierro. Con el bebé en brazos, se arrodilló junto al coche. Su respiración se mezclaba con el llanto. No sabía quién había dejado a aquella criatura ni por qué. Solo sabía que el destino lo había elegido para salvarla. Y mientras la lluvia caía sobre ellos, comprendió algo. No era él quien la había salvado, era ella quien lo había rescatado a él. Esa es la ironía más hermosa del amor imposible. Cuando intentas huir del mundo, la vida te encuentra con un motivo para quedarte. A veces, los milagros no llegan con alas ni luces. Llegan envueltos en mantas mojadas, con olor a esperanza. Ese bebé abandonado era más que una casualidad. Era un mensaje. En la historia emocionante de cada ser humano, hay un punto donde el amor y el perdón se cruzan, y ese cruce puede cambiarlo todo. Si alguna vez sentiste que la vida perdió sentido, recuerda, el río no siempre arrastra, a veces devuelve lo que pensabas perdido. Él miró al cielo y murmuró, ¿por qué yo? Y en ese momento, sin saberlo, estaba formulando la pregunta correcta. Porque cuando alguien pregunta, ¿por qué yo?, el universo responde con propósito. La historia de amor que estaba a punto de vivir no tenía nada que ver con romance todavía, sino con redención. El amor y el perdón que nacerían de ese encuentro serían el punto de partida para su cambio más profundo. Volvió al coche, empapado, sosteniendo a la bebé. La envolvió con su chaqueta de seda, ese mismo símbolo de su éxito vacío, y sintió una ternura que nunca había sentido por nadie.
La niña, cansada, dejó de llorar y lo miró. El corazón del magnate se ablandó. Esa era la segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Era el inicio de una historia que hace llorar, una historia real de vida que mezcla la tristeza con la fe. Mientras conducía hacia el hospital, las luces de la ciudad parecían diferentes. Todo lo que antes representaba su poder, los edificios, las calles, los relojes caros, ahora le recordaban lo poco que valen las cosas si no tienes a quien mirar con amor verdadero. En su mente algo despertaba. No sabía quién era la madre de esa niña, ni imaginaba que pronto viviría un reencuentro inesperado que lo cambiaría para siempre. Pero ya podía sentirlo. Algo en su alma se había encendido. Cuando llegó al hospital, los médicos lo miraron con sorpresa. Un magnate con traje empapado, sosteniendo un bebé abandonado, era una imagen imposible. Pero el amor no pregunta por clases sociales. Lo que importa no es de dónde vienes, sino a quién decides salvar. Y, en ese gesto, él salvó su propia humanidad, porque toda historia de amor verdadero comienza con un acto de valentía, incluso si ese acto nace del dolor. El magnate se quedó junto a la incubadora, mirando el diminuto rostro dormido. Por primera vez, no pensaba en cifras ni contratos. Pensaba en promesas, promesas que todavía no había hecho, pero que ya estaban escritas en su corazón. Allí, entre el sonido de las máquinas y el eco del río, el destino empezó a tejer una historia emocionante, de esas que tocan el alma. Una historia que apenas comienza y que pronto lo llevará a encontrarse con algo más fuerte que el miedo, el poder del amor. Dicen que el pasado no muere, solo se disfraza de silencio. En los días que siguieron al rescate del bebé abandonado, el magnate dormía poco y pensaba mucho. Aquella niña no solo lo había salvado del río, también había removido las aguas turbias de su memoria. Cada vez que la veía respirar, recordaba algo que había querido olvidar, los errores que lo convirtieron en un hombre de hierro. Y aunque su traje impecable seguía diciendo éxito, por dentro, él sentía la voz del destino susurrándole que ya no podía seguir viviendo de apariencias. El amor y el perdón no caben donde el orgullo hace su nido. A veces, los recuerdos no duelen por lo que pasó, sino por lo que nunca dijimos. El magnate pensaba en la mujer que un día amó y perdió, en esa historia imposible que dejó marcada su vida como una herida invisible. No sabía que esa misma historia de amor estaba a punto de volver disfrazada de milagro. El destino no repite escenas por crueldad, sino para ofrecernos una segunda oportunidad. Pero claro, la mayoría de las personas no la reconocen hasta que ya están en medio del reencuentro inesperado. El hombre que antes firmaba contratos, ahora firmaba papeles del hospital. Cada letra era una confesión silenciosa. Estoy cambiando. Cuidar de un bebé abandonado no estaba en su agenda, pero la vida no pregunta antes de enseñarte. Y es curioso, porque muchos se creen fuertes hasta que sostienen algo tan pequeño que les enseña lo frágiles que son. El magnate no entendía por qué se sentía tan unido a esa niña, pero dentro de él sabía que no era una coincidencia. En su corazón, algo le decía que ese amor era demasiado verdadero para ser casualidad. Cuando alguien intenta huir de su pasado, suele tropezar con lo que más teme. Y eso fue exactamente lo que le pasó. El olor del hospital, el llanto de la niña, la ternura desconocida, todo le recordaba a una mujer. Su nombre se le escapaba de la mente, pero su mirada no. Era esa historia emocionante que había querido borrar, para poder sobrevivir en un mundo donde los hombres no lloran, pero las lágrimas son, a veces, la única forma en que el alma aprende a respirar. El magnate empezó a hablar con la niña, como si ella pudiera entenderlo. Le contaba historias que nadie conocía, anécdotas de su infancia, miedos que nunca compartió. Le decía, tú no sabes lo que hiciste por mí, y en cierto modo tenía razón. A veces, las almas más pequeñas despiertan las emociones más grandes. En ese diálogo silencioso, él se reconciliaba con la vida, porque cuidar
es también una forma de sanar, y cada sonrisa de esa niña era un recordatorio de que el amor verdadero no necesita lógica, solo presencia. Los días pasaban y los periódicos seguían hablando de el magnate que salvó a un bebé en el río. Pero nadie sabía que lo que había rescatado no era solo una vida, sino su propia humanidad. Por dentro, se preguntaba por qué esa historia real de vida se sentía tan suya. Algo lo inquietaba. ¿Por qué ese bebé tenía el mismo lunar que alguien que conoció hace años? No quiso darle importancia, pero el destino no juega al azar, juega a la paciencia, y él pronto lo descubriría. Una noche, mientras el bebé dormía, él se miró en el espejo del baño del hospital. No reconoció al hombre del reflejo. Ya no era el mismo. Los hombros seguían anchos, pero la mirada era otra. Se vio cansado, vulnerable, humano, y en ese instante comprendió que había pasado demasiado tiempo construyendo murallas cuando lo que necesitaba era una casa emocional, esa que no se compra, se construye con amor y perdón. El magnate empezó a recordar momentos que había bloqueado. Recordó cómo la ambición lo separó de personas buenas, cómo cambió risas por horarios y ternura por metas. Perdí tanto buscando tenerlo todo, pensó. Y es que muchas historias que hacen llorar no necesitan tragedias, solo decisiones equivocadas. Él lo entendió tarde, pero entendió, y aunque no sabía cómo enmendar el pasado, al menos había decidido no seguir huyendo de él. A veces, la vida nos manda señales disfrazadas de coincidencias. Un perfume, una canción, una sonrisa. A él, la señal le llegó en forma de cuna y manta. Y aunque su mente racional lo negaba, su corazón intuía lo imposible, que ese bebé abandonado era parte de su propia historia de amor. No lo sabía aún, pero cada segundo lo acercaba a una verdad que lo haría llorar y luego renacer. El poder del amor no necesita explicación, solo tiempo. Esa noche, antes de dormir en el sillón del hospital, el magnate cerró los ojos y pidió algo que no pedía desde niño, una oportunidad para reparar. No sabía a quién le hablaba, a Dios, al destino o a sí mismo, pero la promesa fue sincera. Prometió no volver a dejar que el miedo decida por él. Prometió escuchar lo que la vida intenta decirle cuando todo parece ruido. Afuera, la lluvia cesó, y el primer rayo de sol se filtró por la ventana. El amanecer traería una respuesta, o quizás una visita. ¿Deseas que siga con el próximo tópico? La mujer que perdió todo, menos el corazón, manteniendo este mismo tono e intensidad emocional. El destino, cuando quiere unir dos caminos, usa hilos invisibles que ni el tiempo ni la razón pueden romper. Después de aquel reencuentro inesperado, el magnate y Ana quedaron suspendidos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él quería hablar, explicarse, contarle todo lo que no dijo cuando desapareció, pero las frases se quedaban atoradas en su garganta. Ella, en cambio, lo miraba con una mezcla de dolor y ternura. Dos almas heridas reconociéndose sin necesidad de explicaciones. A veces, el amor verdadero no necesita hablar, solo basta con quedarse frente al otro y dejar que los ojos digan lo que el orgullo no permite. El magnate ofreció ayuda, dinero, todo lo que sabía dar. Pero Ana no quería riquezas, quería respeto. Él no entendía cómo compensar los años perdidos. En su mundo, todo se arreglaba con cheques y favores, pero en el de ella, el valor se medía en gestos. Le pidió trabajo, no caridad. Y aunque él quiso negarse al principio, la voz del bebé, su hija, fue más fuerte que su ego. Así empezó esa historia emocionante, donde el amor y el perdón iban a bailar en la cuerda floja del destino. Dos caminos que se habían separado por miedo, ahora se volvían a encontrar por amor. Ana comenzó a trabajar en la casa del magnate, sin saber si eso era un castigo o una segunda oportunidad. Al principio se evitaban. Él fingía estar ocupado, ella fingía no mirarlo. Pero la casa que antes estaba llena de silencio comenzó a llenarse de vida.
El bebé reía, y esa risa hacía vibrar las paredes. Era el sonido del amor imposible intentando convertirse en amor verdadero. La niña era el puente entre dos mundos, el lujo y la humildad, la culpa y la esperanza. A veces, el amor y el perdón llegan disfrazados de rutina, y el milagro está en lo cotidiano. Por las mañanas, Ana preparaba el café y él observaba desde lejos. Le sorprendía cómo ella podía sonreír incluso después de todo lo que había sufrido. «¿Cómo puedes estar en paz?», le preguntó una vez. Ana respondió con sencillez. «El rencor no me devuelve lo perdido, pero el perdón me permite seguir caminando». Esa frase se le clavó en el alma. En ese momento entendió que el dinero jamás podría comprar algo tan puro como esa serenidad. Fue ahí cuando el magnate empezó a admirarla de verdad, y la admiración es la primera semilla del amor que sana. Un día, mientras Ana bañaba al bebé, él se acercó. Ella cantaba una canción suave, casi susurrando, y en ese instante algo en él se rompió. Recordó a su madre, a su infancia olvidada, a la ternura que juró no volver a sentir. Aquella escena tan simple tenía más poder que cualquier terapia o confesión. El magnate sintió que la vida le estaba enseñando la lección más importante. El poder del amor no está en lo grandioso, sino en lo humano. En esa canción encontró una paz que ni los millones pudieron darle. Las noches eran distintas, ya no se escuchaban los pasos fríos del magnate por los pasillos, sino el eco de conversaciones tímidas, risas breves y miradas largas. Ana le contaba pequeñas historias del barrio, de la gente que conocía, de sus sueños truncados. Él, a su vez, compartía anécdotas que nunca había contado a nadie. Eran dos mundos encontrando su punto medio, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que algo crecía entre ellos, algo que ni el tiempo ni el dolor podrían apagar. Sin embargo, el pasado tiene la mala costumbre de golpear cuando menos se le espera. Una noche, mientras Ana dormía en la habitación contigua, el magnate encontró el billete que ella había dejado en el cesto. «Perdóname». Sus manos temblaron al reconocer la caligrafía. La verdad cayó sobre él como un rayo. Aquella niña, la que salvó del río, era su hija. El corazón se le paralizó y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró no por tristeza, sino por el peso del amor y el arrepentimiento. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana. Él la miró y quiso decirle todo, pero las palabras se le escapaban. ¿Cómo confesarle que había salvado a su propia hija? ¿Cómo explicarle que el destino le había jugado la más dura, pero hermosa jugada? Guardó silencio, no por cobardía, sino por miedo a perderla otra vez. El amor y el perdón son campos donde uno camina descalzo. Y él aún no sabía si Ana estaba lista para pisar ese suelo con él. Los días se volvieron dulces y tensos a la vez. Cada gesto, cada mirada, era una batalla entre lo que sabían y lo que callaban. Ana sentía que algo no encajaba, que había una verdad escondida, pero el amor, cuando es verdadero, prefiere esperar antes que exigir. Así, entre ternura y sospechas, siguieron compartiendo ese espacio que ya no era una mansión, sino un hogar. El destino había unido dos caminos rotos, pero aún faltaba una última curva para sanar por completo. Y así, bajo el mismo techo donde un día solo hubo soledad, comenzó a nacer una historia real de vida, una historia que hace llorar y al mismo tiempo enseña a creer en segundas oportunidades. El magnate y Ana no lo sabían aún, pero el río que una vez los separó estaba a punto de devolverles algo mucho más grande que el perdón, el amor verdadero que esperó en silencio, pacientemente, hasta que ambos aprendieron a escuchar su propio corazón. Dicen que el amor no aparece de golpe, sino que se cultiva como una planta, con tiempo, atención y paciencia. En los días que siguieron, la casa del magnate se convirtió en un espacio distinto. Ya no olía a mármol ni a perfume caro, sino a leche tibia, jabón y pan recién hecho. Ana,
con su delicadeza sencilla, fue llenando cada rincón de humanidad. El bebé abandonado que una vez flotó en el río, ahora dormía tranquila, rodeada de voces y calor. Y aunque ninguno lo decía, tanto Ana como el magnate sabían que estaban aprendiendo juntos a cuidar. Esa historia de amor no nació de miradas intensas, sino de actos cotidianos que curaban heridas antiguas. El magnate comenzó a descubrir placeres que antes le parecían ajenos: preparar el biberón, cambiar pañales, escuchar los balbuceos de la niña. Jamás pensé que una historia real de vida se pudiera escribir con cosas tan simples, le dijo un día a Ana mientras la observaba reír. Ella respondió: las cosas simples son las que salvan. Y tenía razón. El poder del amor está en los gestos pequeños, en sostener una mano, en ofrecer un abrazo, en quedarse sin palabras pero con presencia. Aquel hombre que vivía entre contratos y relojes caros estaba aprendiendo a medir el tiempo de otra manera, con el ritmo del corazón. Las tardes eran largas, llenas de luz y calma. Ana cantaba mientras lavaba la ropa del bebé, y él, desde la ventana, la escuchaba como quien oye una oración. Había algo hipnótico en la forma en que ella se movía, sin prisa, sin ruido, con paz. Tu voz me recuerda lo que es estar vivo, le confesó una tarde. Ana sonrió sin girarse. No soy yo, es la niña. Ella nos está enseñando a vivir. Y así era. Esa niña, sin saberlo, se había convertido en el espejo donde ambos se redescubrían. En su inocencia, encontraron la verdad que la vida adulta les había robado. Una noche, el magnate se despertó con el llanto de la bebé. Ana no estaba en su habitación, así que fue él quien la tomó en brazos. Caminó por el pasillo, hablándole en voz baja. «Shh, tranquila, estoy aquí». La niña se calmó al instante. En ese momento entendió algo que ningún psicólogo le había explicado jamás. Cuidar también es ser cuidado. Ese instante se le grabó en el alma como el más puro ejemplo del amor verdadero. Porque cuando uno deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en otro, el corazón encuentra su lugar. Ana, desde la puerta, lo observaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era emoción, gratitud. Verlo sostener a su hija con tanta ternura le borraba años de dolor. Por primera vez sintió que tal vez el destino no había sido cruel, sino sabio. Lo que parecía una tragedia era, en realidad, una segunda oportunidad disfrazada de casualidad. Dios no se equivocó, pensó. Solo necesitábamos tiempo para encontrarnos de nuevo. No, y en ese pensamiento nació el primer destello de perdón. Al día siguiente, mientras desayunaban, el magnate le preguntó: ¿cómo puedes confiar después de todo? Ana respondió con la serenidad de quien ha llorado mucho, porque el perdón no es para quien falló, es para quien quiere volver a dormir en paz. Esa frase lo golpeó como un relámpago. Comprendió que ella no solo lo había perdonado a él, sino también a la vida. En ese desayuno sencillo, entre pan y café, él encontró más sabiduría que en todos los libros de negocios que había leído. El bebé crecía rápido, y con cada risa llenaba la casa de música. Ana y el magnate empezaron a compartir tareas, historias, silencios. No hablaban de amor, pero el amor estaba en todas partes, en cómo ella le ofrecía una toalla cuando él llegaba empapado por la lluvia, en cómo él encendía la lámpara para que ella no leyera a oscuras, en cómo ambos aprendieron que el amor y el perdón no son promesas grandiosas, sino gestos cotidianos que tejen confianza. Esa historia emocionante los estaba transformando sin que se dieran cuenta. Un día, mientras Ana pintaba una pequeña cuna, el magnate se acercó y dijo: ¿te das cuenta? Antes compraba todo, ahora aprendo a construir. Ana lo miró y respondió: construir es amar. Esa frase quedó flotando en el aire, suave, como un eco. Y tal vez era eso lo que la vida quería enseñarles, que las cosas hechas con las manos también sanan el alma. Lo que comenzó como un deber se había convertido en un placer. Cuidar era, ahora, la forma más hermosa de decir: te quiero.
El magnate empezó a llevar flores a casa, algo que jamás había hecho. No eran caras ni exóticas, solo margaritas simples, las favoritas de Ana. Cada vez que las veía, ella recordaba la vida antes del dolor, y él, la vida después del arrepentimiento. Así, entre flores y risas tímidas, el amor imposible comenzaba a volverse real. Pero la verdad, esa verdad que aún guardaba en silencio, que la niña era su hija, le pesaba cada día más. Lo que el amor construía, el secreto amenazaba con destruir, y mientras el sol se escondía tras las cortinas, el magnate miró a Ana y pensó: el amor nace en el cuidado, pero muere en el miedo. Sabía que debía contarle la verdad, pero temía perderla otra vez. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ahora el destino observaba en silencio, esperando su próximo movimiento, porque toda historia de amor que hace llorar necesita un momento de verdad, y ese momento estaba a punto de llegar. Las verdades no se dicen, nacen solas como los amaneceres. El magnate lo sabía. Por más que intentara esconderla, la verdad tenía vida propia. Vivía en cada mirada que le lanzaba Ana, en cada gesto de ternura hacia el bebé. Y cada día que pasaba, el peso del silencio se volvía más insoportable. Había noches en que se levantaba para verla dormir y sentía un nudo en el pecho. ¿Cómo decirle que el bebé abandonado era su hija? ¿Cómo confesarle que el destino lo había usado como instrumento para reparar el daño que él mismo había causado? Sabía que, al hacerlo, podría perderla, pero callar también era una forma de traición. Una tarde, el magnate encontró a Ana en el jardín, con la niña en brazos. El sol acariciaba su rostro y él sintió una ternura que dolía. Se acercó y le dijo con voz temblorosa: «Necesito contarte algo». Ella lo miró con esa calma que solo tienen las personas que ya sufrieron demasiado. «Si es la verdad, dila. El dolor duele más cuando se disfraza». Y entonces él habló. Contó cómo la había amado, cómo el miedo y el orgullo lo hicieron alejarse, cómo su vida se volvió vacía y sin propósito. Luego le mostró la nota que había encontrado en el cesto. «Perdóname». Ana la reconoció al instante. El silencio que siguió fue largo, profundo, casi sagrado. Ana tembló. La niña, su hija, era también hija del hombre que la abandonó. Era una historia real de vida que parecía escrita por la ironía del destino. Quiso gritar, correr, maldecirlo, pero el amor y el perdón peleaban dentro de ella como dos mares enfrentados. Lo miró y solo dijo: «¿Por qué no me buscaste?». Él no supo qué responder. «Porque no supe cómo amar sin miedo», murmuró. Y en esa frase estaba su confesión más humana. Los errores más grandes no nacen del odio, sino de la cobardía. Ana lo entendió, aunque no pudiera perdonarlo aún. Esa noche no durmieron. Él en su despacho, ella abrazando a la niña. Pensaba en la vida que podría haber tenido, en el amor imposible que se convirtió en dolor. Pero también pensaba en cómo la vida, de alguna forma, les había devuelto la oportunidad de ser una familia. Tal vez el destino no busca castigarnos, sino hacernos aprender. Y ese pensamiento tan pequeño y tan grande a la vez fue el primer paso hacia el perdón. Quizás esta historia que hace llorar no sea una tragedia, sino un milagro disfrazado, pensó antes de cerrar los ojos. El magnate amaneció diferente. No más trajes, no más negocios. Preparó el desayuno, con torpeza pero con amor. Cuando Ana bajó, él no dijo nada. Solo sirvió una taza de café y se quedó en silencio. A veces, el perdón comienza así, sin discursos, sin justificaciones, solo con gestos. Ana no sonrió, pero tampoco se fue. Se sentó frente a él, aceptando el café como quien acepta una tregua. Y en ese gesto simple, el poder del amor se hizo presente, no como fuego, sino como una llama suave que promete no apagarse. Pasaron los días. No hablaron del tema, pero algo había cambiado. El magnate comenzó a escribir cartas para Ana, cartas que no se atrevía a entregar. En ellas
Contaba cómo la culpa lo había acompañado todo ese tiempo, cómo cada logro fue una forma de esconder su vacío. Tú me diste una hija y yo te di silencio, escribía. Pero el destino nos juntó de nuevo, no para castigarnos, sino para enseñarme lo que significa amar de verdad. Esas cartas, aunque nunca leídas, fueron su forma de curarse, porque escribir también es pedir perdón. Un domingo, Ana lo encontró en el cuarto del bebé, dormido en una silla, con la niña sobre su pecho. La escena era tan tierna que las lágrimas le corrieron solas. Él también está aprendiendo, pensó, y en ese momento algo se ablandó en su corazón. Recordó las palabras de su madre: el perdón no borra el pasado, pero limpia el camino. Así, en silencio, comenzó a perdonarlo, sin decirlo, sin anunciarlo, solo con pequeños actos de confianza, porque el amor verdadero no nace del olvido, sino de la comprensión. El magnate empezó a hacer algo que nunca había hecho: escuchar. Escuchaba a Ana hablar de sus miedos, de sus días sola, de la desesperación que la llevó al río. No la interrumpía, no se justificaba, solo escuchaba. A veces eso basta, porque cuando alguien escucha de verdad, el otro sana un poco. Y mientras ella hablaba, él entendía que el amor y el perdón no eran metas, sino caminos. Caminos que se recorren de a poco, paso a paso, con humildad. Un día, mientras miraban a la niña jugar en el jardín, Ana le dijo: «No sé si podré amarte como antes». Él respondió: «No te pido eso. Solo déjame amarte como debería haberlo hecho desde el principio». Ella bajó la mirada, pero su silencio ya no era rechazo, era reflexión. El destino no suele devolver lo que perdimos igual que antes, sino mejorado por las cicatrices. Esa conversación, tan breve, fue el reinicio de una historia emocionante que aún no había dicho su última palabra. En los días siguientes, comenzaron a trabajar juntos en algo nuevo: un hogar para madres con hijos abandonados. Querían evitar que otras mujeres pasaran por el mismo dolor. Fue la forma más pura de transformar el sufrimiento en amor. El magnate usó su poder para hacer el bien, y Ana su experiencia para enseñar. Lo que antes los separaba, la culpa, el miedo, el orgullo, ahora los unía como propósito. Era el amor convertido en acción, y en esa acción ambos encontraron la redención. Y así, el pasado empezó a quedarse atrás, no porque lo olvidaran, sino porque aprendieron a mirarlo sin miedo. Lo que una vez fue una herida abierta, ahora era una cicatriz que contaba una historia de amor y perdón. El bebé, ajeno a todo, crecía rodeado de ternura, y cada vez que reía, recordaba a ambos que el amor, cuando es verdadero, siempre termina encontrando la forma de salvarnos. El destino los había juntado una vez más, y esta vez no para sufrir, sino para sanar. Esa noche, mientras la lluvia caía suavemente, Ana miró por la ventana y susurró: «Gracias por devolverme lo que el río me quitó». Y en ese susurro, el universo entendió que la verdad, aunque duela, también libera. Porque solo cuando se dice, deja espacio para que entre algo nuevo. El magnate la abrazó sin decir nada, sabiendo que las palabras sobran cuando el amor y el perdón finalmente se entienden. Afuera, el río seguía corriendo, pero ahora llevaba en sus aguas algo distinto: paz. Dicen que el amor no borra las cicatrices, pero enseña a mirarlas sin dolor. Después de la verdad vino el silencio, un silencio que no era distancia, sino descanso. Ana y el magnate ya no hablaban tanto, pero se entendían con miradas, con gestos pequeños, con esa complicidad que solo existe entre quienes han tocado el fondo y aún eligen levantarse juntos. El bebé, que antes unió dos destinos rotos, ahora era el centro de una historia emocionante que transformaba todo a su alrededor. El amor y el perdón se habían vuelto su idioma diario, sencillo pero profundo. El magnate empezó a cambiar sin darse cuenta.
Ya no revisaba contratos al amanecer ni contestaba llamadas durante la cena. Había descubierto un nuevo tipo de éxito, uno que no se mide en cifras, sino en abrazos. Cada vez que la niña le sonreía, entendía que el poder del amor era más fuerte que cualquier fortuna. «Nunca supe lo que era ser rico hasta ahora», le dijo una noche a Ana, mientras veía dormir a su hija. Ella no respondió, solo apoyó su cabeza en su hombro. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, y esa noche el silencio dijo gracias. Ana también cambió. Había dejado de vivir en modo supervivencia. Por primera vez en años se permitió descansar, reír sin culpa, amar sin miedo. Y lo más curioso es que su fuerza, la que antes nació del dolor, ahora venía de la ternura. «No sabía que cuidar también puede curar», confesó una tarde mientras jugaba con la niña. El magnate la miró con orgullo, como quien contempla un milagro. Porque eso era lo que eran los tres, un milagro, una historia real de vida que demostraba que el destino no siempre castiga, a veces repara. Los días se llenaron de rutinas simples pero valiosas: desayunar juntos, leer cuentos antes de dormir, ver la lluvia desde la ventana, pequeños momentos que se convertían en eternidad. El magnate descubrió que amar no era grandioso ni complicado, era cuidar, y cuidar, entendió, era la forma más pura del amor verdadero. «Esto», dijo una vez mientras acariciaba el cabello de Ana, «es lo que siempre busqué y no supe nombrar». Ella sonrió, sabiendo que las palabras sobran cuando el alma ya entendió. Un día, Ana lo sorprendió reparando una vieja bicicleta. «Es para Lucía», explicó él, sudando y con las manos llenas de grasa. «Quiero enseñarle que las cosas rotas también pueden volver a andar». Ana se quedó mirándolo, emocionada. Esa frase tan simple era toda una lección. Porque el amor que cura no promete perfección, promete esfuerzo, promete quedarse aun cuando la vida chirríe como una cadena vieja. Ese gesto lo humanizó más que cualquier acto heroico. Por fin, el magnate había dejado de ser un hombre de poder para convertirse en un hombre con propósito. Una tarde, mientras el sol caía, Ana se sentó a escribir en su cuaderno. Escribió: «El amor no se trata de encontrar a alguien que te salve, sino de compartir la cura». Esa frase la hizo llorar, porque entendió que lo que la unía al magnate ya no era el pasado, sino el presente. No se trataba de lo que habían perdido, sino de lo que estaban construyendo. Cada risa de su hija era una capa nueva de perdón sobre la herida antigua. La niña no recordaría el río, pero el río siempre recordaría su historia. Con el tiempo comenzaron a hablar de futuro, no de bodas ni promesas, sino de proyectos. Querían abrir un hogar para madres solas, un lugar donde nadie tuviera que dejar un bebé por desesperación. Si una historia que hace llorar puede servir para evitar otra igual, entonces valió la pena, dijo Ana. El magnate asintió. Sabía que la redención no se alcanza con palabras, sino con actos. Lo que antes fue culpa, ahora era misión. Lo que antes fue dolor, ahora era semilla. El amor, en su forma más madura, se parecía mucho a ellos. Imperfecto, humano, resiliente. Habían aprendido que amar no es evitar el sufrimiento, sino transformar lo que duele en algo útil. Que el perdón no es debilidad, sino valentía. Que los finales felices no existen, pero sí los comienzos conscientes. El amor y el perdón, dijo él una noche, son el mismo verbo en tiempos diferentes. Ana sonrió, entendiendo que, tal vez, el destino no los había unido por casualidad, sino para enseñarles eso. A veces, el universo premia a quienes no se rinden. Y cuando la vida decidió probarlos una vez más, una enfermedad, un mal negocio, un revés inesperado, no retrocedieron. Ya no eran dos caminos separados, sino uno solo, hecho de confianza. El magnate ya no veía el río como el lugar donde casi terminó su historia, sino como el punto donde todo comenzó. Y cada vez que pasaban cerca, bajaba la ventanilla,
respiraba el aire húmedo y sonreía. Ahí fue donde entendí el poder del amor, decía. Esa noche, antes de dormir, Ana miró al magnate y le susurró: ¿te das cuenta? Nos salvamos los tres. Él sonrió y respondió: sí, pero fuiste tú quien me enseñó a nadar. Rieron, y luego el silencio los envolvió, cálido, tranquilo, porque cuando el amor cura, ya no hay miedo al mañana, solo gratitud por haber sobrevivido al ayer. Afuera, la lluvia volvió a caer, pero esta vez no traía tristeza, sino música. El río seguía su curso y con él, la historia emocionante de un hombre, una mujer y una niña que descubrieron que el amor verdadero no grita, susurra. El amor no siempre llega para quedarse, a veces llega para enseñarte cómo soltar. Con el paso de los meses, el magnate y Ana habían aprendido a convivir en paz, pero la vida, fiel a su costumbre, siempre prueba los corazones que se reconstruyen. El magnate, acostumbrado a controlar todo, empezó a sentir un miedo nuevo, el de perder lo que amaba. Veía a Ana libre, fuerte, sonriente, y temía que un día ella decidiera irse. «No quiero que te vayas», le dijo una tarde sin mirarla. Ana respondió con calma: «Yo no pertenezco a nadie, y eso es lo que me hace quedarme». Esa frase, sencilla pero poderosa, lo golpeó con fuerza. Comprendió que amar no era poseer, sino permitir que el otro sea. El amor verdadero no se mide por la cantidad de promesas, sino por la libertad que ofrece. Ana había vivido demasiado tiempo atrapada en la culpa, y él en el control. Ahora aprendían que el amor y el perdón solo florecen cuando se respira sin miedo. Era una historia emocionante, sí, pero también profundamente humana. El magnate entendió que su deseo de retener era una herencia de su soledad. «Te amaba como quien teme perder lo único bueno que tiene», confesó. Ana le tomó la mano y le dijo: «Entonces, ámame como quien confía en que lo bueno siempre vuelve». Y en esa frase estaba todo: el destino, la madurez, la fe. El magnate empezó a cambiar sus gestos. Ya no preguntaba a dónde iba ni con quién hablaba. Solo decía: «Cuídate». Aprendió a celebrar su libertad en lugar de temerla. En ese proceso, también él se liberó de sí mismo. «He pasado toda mi vida comprando lealtades, y ahora aprendo que el amor no se compra, se cultiva», pensaba. Era su segunda oportunidad, pero esta vez quería hacerlo bien. Ana, al verlo tan diferente, sintió que su alma encontraba descanso, porque no hay amor imposible cuando ambos aprenden a crecer sin amarrarse. Una mañana, Ana lo encontró en el jardín, arreglando las flores. «¿Desde cuándo te gustan las margaritas?», preguntó divertida. «Desde que entendí que las flores no se arrancan para olerlas, se cuidan para que sigan vivas», respondió él con una sonrisa. Esa metáfora lo definía por completo. El magnate que un día quiso dominar al mundo, ahora solo quería cuidar una vida, la suya, la de Ana, la de su hija. Y ese cambio era más poderoso que cualquier fortuna. El poder del amor no estaba en la conquista, sino en la renuncia. El amor y el perdón le habían enseñado a mirar la vida de otra manera. Antes creía que la felicidad era acumular, ahora entendía que era agradecer. Se sorprendía a sí mismo riendo por cosas simples: un desayuno improvisado, una canción cantada a destiempo, un dibujo torcido hecho por su hija. Ana lo observaba y sentía orgullo. «El destino te quitó mucho, pero te devolvió lo esencial», le dijo una tarde. «Sí», respondió él, «me devolvió la capacidad de sentir». Y en ese intercambio, silencioso y tierno, se selló un tipo de amor que no necesitaba etiquetas. Sin embargo, toda transformación enfrenta una última prueba. Un viejo socio apareció con una oferta millonaria que implicaba mudarse al extranjero. El magnate dudó. Era la oportunidad de volver al trono del poder, de recuperar su reputación. «Piensa en tu hija», le dijo el hombre. «Ella podría tenerlo todo». Esa noche, mientras la niña dormía entre ellos, el magnate miró a Ana y dijo:
Ella ya lo tiene todo, tiene amor. Y esa frase, tan simple, marcó su elección. Por primera vez, renunció a algo grande sin sentirse derrotado. Porque el amor verdadero no te resta, te libera. A partir de ese día, el magnate comenzó a escribir un nuevo tipo de historia. Una donde la ambición ya no tenía cabida, pero sí el propósito. Decidió donar parte de su fortuna para abrir escuelas y hogares. Ana lo acompañaba, organizando, ayudando, abrazando. Juntos transformaban el pasado en semilla. Nunca pensé que mi historia de amor sería también una historia real de vida para otros, confesó él. Ana le respondió con suavidad. Cuando eliges amar en lugar de poseer, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Y así fue. El amor verdadero tiene una calma especial. Ya no necesitaban demostrar nada. Se amaban desde la libertad, no desde la carencia. Dormían tranquilos, comían juntos, reían sin miedo. La niña crecía feliz, ajena al pasado que los había separado. Ella es la prueba de que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo, decía Ana. Y él asentía, sabiendo que el destino no podría haber escrito un final más justo. Lo que empezó como una tragedia se había convertido en una lección de vida. Una historia que hace llorar, sí, pero de gratitud. Un atardecer, mientras caminaban junto al río, el mismo río que una vez los separó, el magnate se detuvo. «Este lugar ya no me duele», dijo. «Eso significa que sanaste», respondió Ana. Se tomaron de la mano y observaron el agua fluir. El río, símbolo de lo que se lleva y lo que devuelve, parecía sonreírles. «¿Te das cuenta?», dijo él. «Amar no era el destino, era la elección». Ana lo miró y respondió, «Y tú elegiste bien». El amor que una vez nació del dolor, ahora florecía en paz. Esa noche, el magnate escribió en su diario, «Creí que el amor era un fuego que consume, pero aprendí que es una llama que guía. No se trata de tener a alguien, sino de ser con alguien». Cerró el cuaderno, suspiró y miró a su hija dormir. Todo lo que necesitaba estaba allí. El pasado había sido duro pero necesario, porque sin él jamás habría aprendido a amar sin miedo. Afuera, el viento soplaba suave y el río, su viejo espejo, le devolvía un reflejo distinto, el de un hombre libre. Ser auténtico no es decir todo lo que se piensa, sino vivir sin miedo a ser lo que uno realmente es. Para el magnate, esa verdad llegó tarde, pero llegó con fuerza. Después de tanto fingir, de tanto aparentar, comprendió que la mayor riqueza que puede tener un ser humano es la coherencia entre lo que siente y lo que hace. Durante años había sido prisionero de una imagen, el hombre exitoso, poderoso, admirado. Pero ese personaje no dormía tranquilo. Cada sonrisa en público escondía una soledad profunda. Fue Ana, con su forma sencilla de mirar el mundo, quien le enseñó que la autenticidad no se compra, se conquista. «No tienes que ser perfecto», le dijo ella una tarde, «solo tienes que ser real». Y esas palabras se le grabaron como una nueva ley de vida. El magnate comenzó a cambiar pequeñas cosas. Dejó de usar trajes caros todos los días, se despidió del chofer y empezó a manejar su propio coche. Iba al mercado, hacía fila, hablaba con la gente. Al principio todos lo miraban con asombro, pero él se sentía libre. «No sabía lo bien que se respira cuando dejas de pretender», decía entre risas. La gente empezó a verlo distinto, no como una figura intocable, sino como un hombre que había aprendido a ser humano. En ese proceso también enseñó a su hija que la humildad no se trata de lo que tienes, sino de lo que das. El amor y el perdón le habían devuelto su identidad. Un día fue invitado a dar una conferencia sobre éxito. Los asistentes esperaban escuchar fórmulas, estrategias, inversiones. Pero él empezó su discurso con una frase inesperada. «El día más exitoso de mi vida fue cuando salté a un río para salvar a un bebé abandonado». Hubo silencio, luego aplausos y algunas lágrimas. Contó su historia sin adornos, con honestidad brutal.
Habló del orgullo, del miedo, del amor que perdió y del que renació. Mi historia de amor no empezó con besos, sino con culpa, pero el destino me dio una segunda oportunidad. Aquella charla se viralizó, no porque fuera inspiradora, sino porque era verdadera. Y la verdad siempre toca donde las mentiras resbalan. Ana lo miraba con orgullo. Sabía que ese hombre, antes esclavo de su ego, se había convertido en alguien que inspiraba desde el alma. Cuando elegiste ser tú, te convertiste en ejemplo, le dijo. Él sonrió. No quiero ser ejemplo, solo quiero ser alguien que ya no se miente. Esa frase la emocionó, porque la valentía de ser auténtico también significa reconocer que aún se tiene miedo, que las heridas no desaparecen, que cada día es una batalla silenciosa. Pero cuando se ama con el corazón limpio, incluso las sombras se vuelven maestras. El magnate empezó a compartir su tiempo con los que menos tenían. Visitaba los hogares que él y Ana habían fundado. Jugaba con los niños, escuchaba historias, regalaba sonrisas. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera llenar tanto, decía mientras los niños lo abrazaban. Ana lo observaba desde lejos, sabiendo que el hombre que un día quiso controlar el mundo, ahora solo quería hacer el bien. Ese era el verdadero poder del amor. Transformar la soberbia en servicio, el dolor en propósito, la culpa en compasión. Porque nada cura más que ayudar a otros a no repetir tu historia. La autenticidad tiene un precio, perder lo que no te pertenece. El magnate lo pagó con gusto. Algunos socios lo abandonaron, la prensa dejó de seguirlo, los inversionistas lo llamaron loco, pero él no cambió de rumbo. Prefiero dormir tranquilo que ser aplaudido por mentir. Y cada vez que decía eso, Ana lo abrazaba con orgullo. Su hija, ya un poco mayor, lo miraba como quien mira a un héroe. Y tal vez lo era, pero no por su fortuna, sino por su coraje de ser transparente. En un mundo donde todos temen mostrarse vulnerables, él había aprendido a hacerlo con dignidad. Una tarde, mientras enseñaba a su hija a andar en bicicleta, cayó al suelo y se echó a reír. ¿Ves? Hasta los adultos nos caemos. La niña rió con él. ¿Y qué haces cuando te caes, papá? Te levantas, hija, pero más sabio. Esa escena sencilla era un retrato de su nueva vida, auténtica, imperfecta, feliz. Porque ser auténtico no es no caer, es levantarse sin disfraz. Y en ese momento, mientras Ana los observaba, comprendió que habían cerrado el ciclo. El magnate que una vez casi se quitó la vida en un río, ahora enseñaba a su hija a pedalear hacia el futuro. Con el paso del tiempo, el magnate escribió un libro titulado El río me devolvió la vida. En él contaba cómo el amor verdadero y el perdón lo transformaron. No era un manual de autoayuda, sino una confesión. Mi mayor logro no fue construir una empresa, sino reconstruirme a mí mismo. El libro se convirtió en un símbolo de esperanza. Personas de todas partes le escribían agradeciendo su historia real de vida. Y él humildemente respondía: no soy ejemplo, soy testimonio. Porque la autenticidad no busca admiración, busca conexión. Ana, al leer su libro, lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Este es el hombre que siempre supe que podía ser, le dijo. Él la abrazó y respondió: y tú fuiste la razón por la que quise serlo. Era una historia que hace llorar, pero también sonreír, porque demostraba que no importa cuán lejos caigas, siempre puedes volver si eliges la verdad. El destino, que una vez los separó, ahora los había unido con algo más fuerte que la pasión, la autenticidad compartida, y eso era amor en su forma más pura. El magnate había aprendido la lección más valiosa. El amor y el perdón no cambian el pasado, pero cambian el futuro. Y en ese cambio se encuentra la libertad. Ya no temía al río ni al reflejo del agua. Ahora podía mirarse sin culpa. Porque quien se reconcilia consigo mismo ya no necesita máscaras. Era un hombre completo, no porque tuviera todo, sino porque se tenía a sí mismo.
Y mientras el sol se ocultaba, pensó, ser auténtico no me hizo perfecto, me hizo humano, y eso, finalmente, era suficiente. Esa noche, en la calma del hogar que había construido, Ana le susurró, «Eres el mismo de antes, pero diferente». Él sonrió. «Sí, ahora soy yo». La niña rió desde su habitación, y el sonido se mezcló con el del viento en los árboles. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, 3 corazones latían al mismo ritmo. La autenticidad no había borrado las cicatrices, pero las había convertido en arte. Y el arte más bello que puede crear un ser humano es el de vivir sin fingir. El río amanecía en calma, con un murmullo suave que parecía una oración. Aquel mismo río que una vez fue escenario de dolor y despedida, ahora era testigo de redención. El magnate, Ana y su hija, caminaban tomados de la mano, respirando el aire húmedo de la mañana. No había prisa, ni tristeza, solo paz. El agua reflejaba el cielo como un espejo limpio, y por un instante el magnate pensó que la vida, después de todo, siempre encuentra su cauce. Había comprendido que el amor verdadero no llega para salvarte de la tristeza, sino para enseñarte a mirarla con ternura. Ese era el amor que rescata, el que no promete eternidad, pero te devuelve la fe en la vida. Ana se detuvo frente al río y dejó caer una flor blanca. «Por el pasado», murmuró. Él la imitó y lanzó otra. «Por el perdón». Luego, su hija, con una sonrisa inocente, dejó una tercera flor. «Por el amor». Y las 3 flores, flotando juntas, fueron llevadas por la corriente, como un símbolo de lo que habían aprendido, que el destino no se para castigar, sino para preparar el reencuentro. Las lágrimas de Ana no eran de tristeza, eran gratitud, porque en aquel mismo lugar donde creyó perderlo todo, el universo le devolvió más de lo que imaginó: un hogar, un amor auténtico y la certeza de que las heridas pueden florecer. El magnate respiró hondo, sintiendo el peso de los años, pero también la ligereza de haberlos vivido. Miró a su hija correr entre las piedras del río y pensó en la noche en que todo comenzó. Si no hubiera saltado, no estaría aquí. Ana lo miró y dijo, «No fue solo el salto, fue tu decisión de quedarte». Y tenía razón. Saltar fue instinto, quedarse fue amor. Porque el amor que rescata no se mide en gestos heroicos, sino en la constancia de los días tranquilos, en el esfuerzo de seguir cuidando cuando ya no hay drama, solo rutina. Esa fue su mayor victoria, haber convertido una tragedia en esperanza. La niña, curiosa, le preguntó, «Papá, ¿por qué siempre venimos a este río?» Él sonrió y respondió, «Porque aquí aprendí a vivir». Ana le acarició el cabello y añadió, «Y porque aquí empezó nuestra historia de amor». La niña asintió, aunque no comprendiera del todo. A veces los niños no entienden las palabras, pero entienden el alma. Y ese lugar estaba lleno de alma, de lágrimas que se transformaron en risas, de culpas que se convirtieron en abrazos. Era una historia que hace llorar y sonreír al mismo tiempo. Una historia real de vida que enseñaba que todo lo perdido puede encontrarse, si uno está dispuesto a mirar con el corazón. Los años los habían cambiado. Ya no eran los mismos, pero tampoco querían serlo. Ana se había convertido en una mujer fuerte, luminosa, sin miedo de amar. El magnate, en cambio, había dejado atrás la necesidad de tener razón y la cambió por el deseo de tener paz. Juntos formaban un amor maduro, consciente, sin urgencias. «El amor y el perdón nos salvaron, Ana», dijo él una tarde. «No», corrigió ella, «fue nuestra decisión de creer en ellos». Y en ese diálogo sencillo se resumía todo su viaje. La certeza de que el amor verdadero no es un milagro del destino, sino una elección diaria. A veces, el amor que rescata no se grita, se vive. No necesita testigos ni promesas eternas, solo presencia. Las risas de su hija, el olor del pan por las mañanas, el calor del sol entrando por la ventana,
Todo eso era la recompensa. El magnate ya no buscaba finales felices, sino días tranquilos. La felicidad no está en lo que soñé, sino en lo que tengo, decía. Y cada vez que pronunciaba esa frase, Ana le sonreía sabiendo que finalmente él había entendido lo que ella siempre supo, que el amor verdadero no te cambia, te revela. Una tarde recibieron una carta. Era de una mujer que había leído el libro del magnate. Decía: «Estuve a punto de dejar a mi hijo, pero su historia me detuvo. Gracias por enseñarme que siempre hay una segunda oportunidad». Ana leyó la carta en voz alta, con lágrimas en los ojos. «Salvaste otra vida», le dijo. Él negó con la cabeza. «No la salvé yo, fue el amor». Y esa frase, sencilla y honesta, se convirtió en su legado. El poder del amor no termina en quienes lo viven, sino que se expande, tocando corazones que nunca conocerán sus nombres. Los tres comenzaron a viajar por distintos pueblos, compartiendo su historia, fundando pequeños hogares para madres y niños, no como benefactores, sino como testigos, porque cuando uno ha sido rescatado, siente el impulso natural de rescatar a otros. «No hay destino más noble», decía el magnate, «que devolver al mundo el amor que un día te salvó». Ana lo escuchaba y veía en él al mismo hombre del río, pero ahora con una luz distinta en los ojos, la luz de quien ya no busca ser amado, sino amar. Una noche, el magnate y Ana regresaron al río solos. La hija dormía en casa. Se sentaron en la orilla, en silencio, observando las estrellas reflejadas en el agua. «¿Recuerdas?», preguntó ella. «Como si fuera ayer», respondió él. Tomó su mano y la apretó con suavidad. «A veces pienso que si no hubiera llovido aquella noche, nunca te habría encontrado». Ana sonrió. «El destino tiene su propia manera de amar. Primero te quita todo, para después devolvértelo multiplicado». Se miraron largo rato, en paz, como dos sobrevivientes que ya no temen al pasado. El viento sopló, levantando una leve neblina sobre el río. Ana apoyó su cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo?», preguntó. Él la miró. «Que no me salvaste tú, nos salvamos juntos». Y en esa frase estaba la verdad más grande de su historia, porque el amor que rescata no pone a nadie por encima, sino que une dos almas heridas para que aprendan a sanar una a la otra. No es un cuento de hadas, es una promesa cumplida, la de amar sin miedo, perdonar sin rencor y vivir sin máscaras. El magnate cerró los ojos y respiró hondo. El sonido del agua era música, el aire olía a vida. «¿Qué sientes?», le preguntó Ana. «Siento paz», respondió. Y esa palabra tan simple era la conclusión de todo. El hombre que una vez quiso morir, ahora vivía por amor. El río ya no era su final, era su principio. Y mientras las estrellas los envolvían, el destino, ese viejo cómplice, sonreía satisfecho, porque al fin entendieron su lección. El amor verdadero no llega para hacerte olvidar, llega para devolverte a ti mismo. Dicen que el destino no se equivoca, que incluso el dolor tiene un propósito. Y tal vez esta historia te haya hecho llorar, pero también te haya recordado algo, que el amor verdadero no siempre llega cuando lo esperas, sino cuando más lo necesitas. El magnate saltó a un río para salvar a un bebé abandonado, y sin saberlo, se salvó a sí mismo. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que no hay salida, sin imaginar que justo ahí comienza tu segunda oportunidad? A veces, lo que parece un final es el comienzo de la historia más hermosa de tu vida. Si esta historia te tocó el alma, déjame decirte algo. No la dejes solo en tu pantalla. Compártela para que más corazones recuerden que el amor y el perdón todavía existen. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos, porque cada semana te contaré una nueva historia de amor, una historia emocionante, una historia real de vida que te hará creer otra vez en el poder del amor. Y recuerda, los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan flotando en un río,